desarrollo de los siguientes días de nuestro curso. Entonces yo voy a editar un poco un calendario. Va a ser una especie de calendario en el que nosotros vamos a poder ver cuál es el contenido de nuestras actividades. Entonces vamos a ir, yo voy a abrir, estamos en el grupo A, voy a abrir un documento de texto y con el título calendario. Voy a compartirlo con ustedes y vamos a empezar nuestra explicación. Un segundo. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro calendario en este documento del bloc de notas, ¿no? Y vamos a poner en primer lugar en nuestras fechas. Antes de empezar quisiera que me diga, Verónica, ¿escuchas algún ruido por ahí que esté molestando? Ok, no se escucha mucho. ¿No? ¿No se escucha nada? Sí, algo, pero no es molestoso, señor. ¿Ahí mejor? Sí, ahí está bien. Ah, ya, perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar, en primer lugar, colocando las fechas, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros de, hoy día es 18 de diciembre, luego tenemos otra clase que va a ser el 22 de diciembre, que es la recuperación de la clase de ayer. 24 y 25 no lo tenemos seguro, pero nosotros vamos a considerar como que, bueno, 25 es feriado y 24 esperaremos que es lo que nos dice la universidad. Nuestro plan de contingencia va a ser avanzar lo más que se pueda, pero desde luego tendríamos prácticamente la semana que viene solamente una vez nos vamos a ver, que es la recuperación, porque nos toca jueves y viernes, y jueves y viernes probablemente va a ser feriado los dos. Y después de eso viene una semana más, y en esa semana ya se termina el año, y tenemos pues que solamente nos tocaría el jueves 31, ¿no? Jueves 31 de diciembre. Entonces yo anoto aquí 31 de diciembre. Entonces, es interesante porque en estos 3 días vamos a hacer las siguientes actividades. El día de hoy, lo que vamos a hacer es terminar el temario, terminar el curso, con la parte de amplificadores. Pero además vamos a hacer un repaso de todo, ¿no? De todo el curso. Día 22 de diciembre, ¿no? Que es el siguiente martes, nosotros vamos a repetir nuevamente el repaso, pero bastante rápido, para que todos lo puedan tener más en claro. Pero además ese día van a entregar ustedes, van a rendir su evaluación continua y la evaluación sustitutoria. Entonces, evaluación continua y sustitutoria, los que deseen. Ya voy a explicar ahorita cómo lo vamos a hacer. Y el día 31 vamos a terminar el curso con nuestro examen final. Entonces, nuestro examen final. Entonces lo vamos a tener, el término del curso y el repaso va a estar seguido de la entrega de trabajos, bueno, mejor dicho, de enunciado de trabajos, ¿ya? Para evaluación continua. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a poner aquí forma de trabajo. Vamos a poner evaluación continua, va a estar compuesta de 2 aspectos, ¿ya? Van a ser 2 simulaciones, ¿ya? Yo les voy a dejar 2 o 3 simulaciones, no sé, ahorita vamos a ver, ¿no? Para que ustedes desarrollen, ¿no? En ADS o en Microbiome, cualquiera de los dos, ¿ya? El tipo que hemos hecho. ¿Ya? Y bueno, van a presentar un informe, ¿no? Tienen que presentar un informe, ¿no? Y además se van a hacer 2 preguntas. 2 preguntas de lo que hemos visto en teoría, pero solamente de la fase 3, ¿no? Yo les voy a decir ahorita qué es lo que comprende la fase 3. Entonces, la evaluación continua fase 3 son 2 simulaciones o 3, ¿no? De las cuales me subo un informe como tarea. Grupal va a ser, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y 2 preguntas igual, de forma aleatoria, no solo lo que hemos visto en la teoría, solamente en la fase 3. En cambio, en la evaluación final, nosotros vamos a hacer algo similar.
Van a ser 2 o 3 preguntas, ¿no? De simulaciones que les voy a dejar. Les voy a dejar una batería de ejercicio la siguiente semana, ¿no? Tendrán que subir un informe como tarea, más 2 preguntas. Estas preguntas van a ser de teoría, de todo lo repasado. Entonces, yo no doy balotario, y yo hago repaso. Y dentro de ese repaso, yo digo, esto puede entrar, estudien esto, esto de aquí, esto no va a entrar, esto sí, esto no, ¿no? Lo digo de forma oral, ¿ya? Lo que va a entrar, lo que no va a entrar. Por eso es importante asistir a clases, estar en los repasos, ¿ya? Entonces, ya tenemos aquí nuestras fechas, ¿no? La evaluación continua, ¿no? Básicamente será la siguiente semana, 22 de diciembre, ¿ya? Y la evaluación final el 31 de diciembre. ¿Ya? Hoy día terminamos el curso, hacemos repaso y les doy un par de ejercicios que va a ser sus ejercicios para su evaluación continua, ¿ya? Y ustedes ese día tienen que, además de haber resuelto las simulaciones, haber estudiado la fase 3. Y el día 22, ¿no? Que va a ser repaso, bueno, ¿cómo se? Bueno, podemos poner un recordatorio del repaso. Bueno, ahí también les voy a dejar, ¿no? Vamos a hacer entrega de enunciado de trabajos, de trabajo para examen final. Entonces esa va a ser la forma de proceder, ¿no? Ok, por razones de tiempo, nosotros vamos a mantener los mismos grupos, ¿ya? Vamos a mantener los mismos grupos, por razones de tiempo no podemos estar sorteando, porque ya se nos va a venir el tiempo encima, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, 18 de hoy día terminamos el curso, repasamos, entregamos ejercicios para evaluación continua, ¿ya? Y el 22, ¿no? Vamos a recordar el repaso, tomamos la evaluación continua sustitutoria y entregamos el enunciado para el trabajo del examen final. Entonces, ¿qué significa esta parte continua y sustitutoria? ¿Ya? La sustitutoria, ustedes saben, es opcional, ¿no? Aquellos alumnos que deseen dar sustitutorio, lo tienen que decir yo deseo dar y lo manifiesten. ¿Cómo lo vamos a tomar? De la siguiente forma. ¿Ya? Cuando yo hago la evaluación continua, ¿no? Y llame a un grupo determinado, si alguien de ese grupo quiere dar evaluación sustitutoria, lo dice en ese momento. Y en ese momento yo le pregunto a esa persona los temas que hemos visto, pues en la fase 3, ¿no? Y además las preguntas de la simulación. O sea, a esa persona yo la vuelvo a evaluar, ¿no? Con preguntas de lo mismo, ¿no? De las simulaciones y la teoría de la fase 3, solamente que esa persona va a tener una nota individual, ¿no? Y ese va a ser su sustitutorio. Entonces, repito, ¿cómo es la sustitutoria? La sustitutoria es, yo empiezo tomando continuos, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, grupal, aleatorio. Cuando le toque un grupo, digamos el grupo 5, y dentro del grupo 5 haya un señor que quiera la sustitutoria, lo dice, profesor, yo quiero la sustitutoria. Entonces yo inmediatamente le empiezo a preguntar a él. ¿Sí? Y evidentemente a él lo califico solo para su sustitutoria, ¿no? Y a los otros alumnos que han respondido de forma aleatoria va a ser la nota grupal de la evaluación continua, ¿ya? No sé si me dejo entender. ¿Alguna pregunta? Ahí pueden tomar el micrófono, por favor. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a empezar nosotros con el desarrollo del curso, terminando primero todo el curso, y luego hacemos un repaso y entregamos el enunciado. Son 3 cosas lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Ok, entonces esta clase, hoy día, ¿no? Hace pocas horas habíamos hecho un amplificador de este tipo que se denomina amplificador de máxima ganancia. Después habíamos visto de que hay otro tipo de diseños, porque este es muy picudo, ¿no? Es un pico, pero tiene poco ancho de banda. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer las condiciones de un cliente? El cliente a veces no quiere esto. El cliente a veces quiere una ganancia específica. Y yo no quiero 16.6, yo quiero 13 exactos, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que utilizar un método que se llama ganancia específica. ¿Cómo hacemos un amplificador con una ganancia específica?
Bueno, pues realmente lo que hacemos es utilizar un método que se llama método de círculos de ganancia constante. Pero para hablar de círculo de ganancia constante necesitamos definir dos parámetros. Uno que es la ganancia de fuente y la ganancia máxima de fuente. Yo voy a dividir estos dos señores, este de arriba, lo voy a dividir entre este de abajo para sacar algo que se llama ganancia normalizada de fuente. Y después voy a definir un término que es la ganancia de carga y la ganancia máxima de carga. Y después lo voy a dividir estos dos señores y voy a obtener un parámetro que se llama ganancia normalizada de carga, que como pueden ver va a ser un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer en primer lugar, ¿ya? Y de hecho, nada impide que ustedes de forma algebraica puedan llegar a la conclusión de que este señor y este señor de acá se pueden sacar de la ecuación madre de ganancia de transducción. Ya lo pueden sacar fácilmente. En el libro me dice de que esta ecuación que yo estoy colocando con double check, esta ecuación de aquí, es una ecuación que sale cuando yo reemplazo esta condición, gamma S igual a S1 complejo conjugada, gamma L S2 complejo conjugado. Entonces, yo de ahí puedo deducir esta ecuación, ¿no? Y lo propio, esta ecuación de acá. Entonces, este trabajo algebraico me lleva finalmente a definir esta nueva variable. Esta G minúscula es lo nuevo de la clase de hoy, que se llama ganancia normalizada. Y se define uno en la fuente y otro en la carga. Como pueden ver, es el cociente de ambas magnitudes que acabo de mencionar. Si reemplazamos las ecuaciones que hemos visto en la diapositiva pasada, no sale esto. ¿Ya? Igual acá no sale esto. ¿Ya? Entonces son dos ecuaciones con las que tenemos relacionado los parámetros de ganancia normalizada y los parámetros S. Evidentemente, la ganancia, al ser normalizada, al estar dividida entre su valor máximo, es un número entre 0 y 1. Lo mismo está de acá, ¿no es cierto? Entonces, esa es una propiedad. G minúscula está dividida entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora bien, esta frase que está aquí abajo dice, para valores fijos de G minúscula S y G minúscula L, las ecuaciones que estoy señalando aquí, estas dos de acá, dice que representan círculos en los planos de gamma S y gamma L en la carta de Smith. Ah, ya. Entonces, eso significa que si ustedes a este señor de aquí le dan un valor constante, pues solamente van a tener una variable, que va a ser esta, ¿no? Gamma L, porque el S22 es constante. Y si tienen solamente una ecuación con una variable, dice que la forma de esta ecuación es la forma de un círculo. Y eso, señores, se denomina círculo de ganancia constante. Porque en cada punto de ese círculo se cumple la propiedad de que la ganancia, en este caso de carga, es la misma. Hay dos tipos de círculo. Círculo de ganancia normalizada de fuente y círculo de ganancia normalizada de carga. Entonces vamos a ver aquí. Esa ecuación de círculo que nos habla la literatura tiene esta forma. Esta es la famosa ecuación del círculo de ganancia constante en la fuente. ¿Ya? Aquí pueden ver el GS minúscula que está aquí, ¿no es cierto? Y el gamma S, ¿no? Y es fácil deducir de que esto de aquí es el centro. Esto que estoy colocando acá es esto de acá, el centro del círculo. Y todo esto que está acá, si ustedes piensan un poquito, este va a ser un número real. Y ese es una longitud, que en este caso corresponde con el radio del círculo. Entonces, punto, radio. Radio, punto son los dos únicos elementos que se necesitan para dibujar un círculo en la carta de Smith. ¿Ya? Entonces, hay una propiedad que nos dice que cuando GS o GL son la unidad, pues por lógica significa de que ese valor máximo de ganancia, ¿no? Si G minúscula es 1, significa que el numerador y el denominador han sido 1, lo cual significa que el numerador ha sido pues el valor máximo, la ganancia máxima. Dice que para ese caso, cuando G minúscula S o L sea igual a 1, se puede verificar que el radio, bien sea RS o RL, va a ser igual a 0. Entonces concluimos, los círculos, mientras más chiquitos sean, representan puntos con mayor ganancia.
Y los círculos, mientras más grandes sean, representan puntos con menor ganancia. Círculo chiquito, ganancia grande. Círculo grande, ganancia pequeña. Eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva de acá. Todo esto está en el POSA, repito, en el libro de la bibliografía. Aquí tienen lo mismo, pero para la carga, ¿no? Lo que hemos visto acá atrás era para los círculos de la fuente. Y aquí es los círculos de la carga, ¿ya? Aquí tenemos amplificador para ganancias específica. Y este problema es muy interesante. Les ruego que pongan mucha atención, pueden ir para el examen. Dice, diseñe un amplificador para una ganancia específica de 11 decibelios a 4 GHz. ¿Ya? Se parece mucho al problema que hemos visto esta mañana, pero no son los mismos datos, no son los mismos parámetros, ya varían un poco. Pero dice que ahora tiene que tener 11, ya no 16.6, que era lo máximo, 11 clavaditos. Y nos dice, plotea los círculos de ganancia constante, ¿no? O sea, plotea los círculos de ganancia en fuente para los valores ganancia en fuente 2 y el círculo para ganancia en fuente 3. Además me dice, plotéame los círculos para ganancia en carga 0 y ganancia en carga 1. Y evalúa. Eso es lo que me pide este problema. Vamos a ver cómo se soluciona. Un segundo, por favor. Muy bien. Aquí en este ejercicio uno tiene que aplicar, entonces, tiene que dibujar los círculos. Pero para dibujar los círculos uno tiene que saber qué necesito. Necesito el centro y el radio. El problema no me da el centro, tampoco me da el radio. Y si yo regreso aquí, para calcular el centro y el radio, necesito en primer lugar los parámetros S. Pero los parámetros S son datos de problemas, eso es fácil, yo lo saco de la tablita. Lo que no me ha dado la tablita es el GS. El GS minúscula no me lo ha dado la tabla, para nada. Entonces este señor lo tengo que calcular en primer lugar. Entonces, ¿cómo lo calculo este señor? Pues simplemente voy aquí y, perdón, voy a hallar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de aquí es la ecuación que me permite calcular el GS. Todo esto acá. Entonces, todo eso es algo que es necesario hallar, ¿no? Vamos a ver cómo se hace, cómo calculamos ese GS. ¿Ya? Vamos a retroceder un poquito para poder encontrar estos valores. Ok, G minúscula es igual a G mayúscula S entre G mayúscula S max. ¿Es cierto? Vamos a ver esta tablita. ¿Ya? Esa G mayúscula que necesito, que va en el numerador, es un dato de problema. Y la G minúscula, la GS max, quiero decir, la GS max, no es un dato de problema, pero yo la puedo calcular. ¿Con qué? Con esta ecuación de acá. Esa ecuación le permite calcular el GS max, solamente le meto el parámetro C11 y ya sé cuánto es el GS max. Entonces nada impide que yo divida estos dos números de acá, este 3, lo divido entre, perdón, este 3 decibelios es mi GS y este 3.6 es mi GS max. Entonces, tengo esos dos valores y de aquí puedo deducir GS minúscula 0,875. Pero ¿de cómo sale ese GS minúscula 0,875? Bueno, yo no puedo dividir decibelios entre decibelios. No puedo dividir 3 decibelios entre 3.6. No, así no sale. ¿Ya? Yo tengo que dividir escalar entre escalar. ¿Ya? Entonces, existe la necesidad de convertir esos 3 decibelios a escalar y la necesidad de convertir estos 3.6 decibelios a escalar. Aquí ya lo tienen convertido, ¿no? Es 2.29. Pero cuando haga esa división de escalar entre escalar, ahí recién voy a obtener este número. ¿Ya? Y una vez que tenga ese número, recién puedo calcular el centro y el radio. Porque recuerda, el centro y el radio dependen de este señor, que es minúscula. Vamos a verlo sino aquí. Este señor depende de GS minúscula. Y el radio también depende de GS minúscula. ¿Ya?
Muy bien, entonces, al depender de esos dos, yo automáticamente calculo, pues, el centro y el radio, y, desde el punto de vista manual o en teoría, cojo mi carta de Smith, le imprimo una hoja, agarro un compás, en el compás le pongo su punta en este centro, y abro los brazos del compás para que tenga este radio. Doy vueltas y ya está mi círculo. Lo propio aquí, ¿no? Para este GS de 2 decibelios hago lo mismo, obtengo el G minúscula y luego obtengo estos centro y ese radio, ¿no? Para GL igual a 1, ¿no? Hago lo mismo, ¿no? Centro y radio, y para GL igual a 0 lo mismo. Entonces, esta tablita es muy útil, ¿ya? Es muy útil. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar haciendo alguna indicación. ¿Cómo plotear estos elementos aquí? ¿Bien? ¿Cómo plotear? Un segundo, por favor. Muy bien, perdón la interrupción. Entonces, cuando uno tiene este centro y este radio, lo único que tiene que hacer es, en la carta Smith, poner un punto, ¿no? Este punto lo vamos a colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, para dibujar el círculo de 3 decibelios, que es este de acá, pongo el punto aquí en el centro, ¿ya? Con el compás. Y luego, nada más, abro los brazos del compás y giro. Giro y lo dibujo este círculo así, ¿ya? Giro. Y está dibujado. Lo propio para el círculo de 2 decibelios. O sea, quiere decir para este señor de acá, igualito, ¿no? Pongo su centro y hago girar, lo dibujo. ¿Ya está? Ojo, aquí en la diapositiva ha habido un error de tipeo. Aquí dice G sub L, en realidad debía decir G sub S. ¿Ya? Aquí es G sub S, y aquí no es G sub L, sino es G sub S. ¿Ya? Entonces dibujo los círculos, estos que están viendo a la izquierda, y luego los de la derecha. El círculo para GL igual a 1 dB lo tienen acá, y para GL igual a 0 dB lo tienen aquí. Entonces son círculos que están dibujados ahí de la misma forma. Pero recuerden, señores, la pregunta es hacer un amplificador de 11 decibelios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar 11 decibelios? ¿Y qué relación tiene esto con los círculos que hemos dibujado? Que hemos dibujado de 3, de 2 decibelios, de 1 y de 0. ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo voy a explicar, es bien sencillo, ¿ya? Lo que pasa es de que cuando nosotros hacemos este amplificador de 11 dB, primero tenemos que descomponer. ¿Qué significa esto de descomponer? Descomponer significa ver en primer lugar si este transistor que está aquí es capaz de darme 11, porque a lo mejor es muy chiquito y no me da 11, sino me da 10. Entonces, para ello hay que hacer un análisis previo. Recuerden de que la ganancia de transducción se compone de 3 elementos, ¿no? GS, GL y GM, ¿no? Ahora, el valor de GS max, ya lo hemos calculado aquí, como 3,6. El valor de GL max, como 1,9. El valor de G0, no podemos decir que sea G0 max. ¿Por qué? Porque G0 es el mismo, es el DS21 elevado al cuadrado, ese no varía. Entonces, ese señor lo ponemos, calculamos, ¿no? Sale 8 decibelios.
Ya, repito, ¿cómo se calcula, se convierte de escalada a decibelios? Simplemente le sacan el logaritmo, lo multiplican por 10, ¿no? El logaritmo, base decimal de 6.25 multiplicado por 10 es 8. Entonces, estos tres elementos que tienen acá son los tres elementos de la ganancia de transducción. ¿Y para qué los hemos convertido a decibelios? ¿Saben para qué? Para que al sumar estos tres señores, me dé pues la ganancia de transducción máxima. Ganancias en decibelios se suman, ¿ya? Entonces, la ganancia de transducción máxima es igual a la suma de estos tres señores que están acá. Y eso, ustedes lo comprueban, sale 13.5 dB. Primera conclusión. Como son 13.5 dB y el cliente me pide 11, sí se puede hacer. Sí es posible. Ese transistor pequeño sí me da para 11. Pero tengo que reducirle esta ganancia. No quiero 13.5, necesito 11. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, para que la ganancia de transducción me sea igual a 11, que es lo que me pide el cliente, lo voy a escribir acá, 11 decibelios. Vamos a poner aquí. Igual tengo que trabajar con sumandos, ¿no es cierto? Tengo que sumar tres números. Uno de ellos va a ser 8. ¿Este 8 de quién es? Es este 8 de acá, es el transistor. A este es no negociable, no lo puedo alterar porque es el S21 del transistor, viene de fábrica. Esos 8 decibelios ahí quedan. Para llegar a 11, de 8 a 11 necesito 3. Entonces yo puedo hacer múltiples combinaciones. Puedo poner aquí, si yo quiero, 2 y 1, porque 2 y 1, 3 y 8, 11. Puedo poner, si quiero, 1 acá, y acá le pongo 2. ¿No? Puedo poner, si quiero, acá 0, y acá le puedo poner 3. O, si yo quiero, como me faltan 3, yo pongo 1.5 en la derecha, aquí en la izquierda, ¿no? Y la otra mitad, 1.5, lo coloco aquí. Contar 1.5 más 1.5 es 3 más 8, 11. Entonces, hay infinitas formas de hacerlo. Pero el problema me está diciendo, plotea los círculos que yo te digo. Y me dice, plotea para GS igual a 3, GS igual a 2. Luego me dice, plotea para GL igual a 1 y GL igual a 0. ¿Saben por qué me dice eso? Porque me está diciendo, de todas estas combinaciones, yo quiero que tú elijas, en el caso en que tengas 3 o 2 en la ganancia de fuente, y el caso que tengas 1 o 0 en la ganancia de carga, ¿no? Bueno, si tienes estas opciones, ¿no? De aquí, es lógico que uno tiene que buscar la buena combinación, y la buena combinación es, bueno, 3 en fuente y 0 en carga. 3 más 0, 3 más 8, 11. Pero también puedo elegir 2 y 1, ¿no? 2 más 1, 3 más 8, 11. Entonces hay dos posibilidades. Entonces esas posibilidades las tengo que analizar y elegir la mejor. Entonces para ello, una vez que hemos dibujado los círculos, decimos, razonamos así. Los círculos de estabilidad, los círculos de ganancia constante, este de acá, el chiquito, se caracteriza porque cada punto me va a generar un GS de 3 decibelios. Este de acá se caracteriza porque cada punto me va a generar un GS de 2 decibelios. Digamos que yo quiero elegir la combinación 2-1. 2 de acá, o sea, puedo elegir cualquier punto de esta circunferencia, pero tengo que elegir también cualquier punto de esta circunferencia que está acá. Yo podría elegir este, y aquí podría elegir este. Pero hay un criterio. El criterio es, los puntos que elijas de los círculos tienen que ser los más cercanos a la carta de Smith. ¿Por qué? Porque cuando uno elige un punto muy alejado de la carta de Smith, por ejemplo, yo elijo este círculo de 2, yo elijo un punto que está acá. Si elijo un punto de acá, está bastante desadaptado porque está muy lejos de la carta de Smith. O sea, es un buen punto que me da una buena ganancia, pero está lejos, muy lejos de la carta de Smith, está desadaptado, entonces no lo elijo mejor. Entonces el criterio es elegir los puntos del círculo que estén más cercanos. Entonces en este caso, elijo este. ¿Por qué? Porque este punto está cerca de este punto de acá. El más cercano, ¿no? Es como que tienen los planetas y de la órbita, pues eliges el punto en el que nuestro planeta está más cerca al Sol. Y lo propio de acá, ¿no? Este círculo es el punto que está más cerca al Sol, que viene a ser este. Y es la combinación perfecta, ¿no? Porque tienes 2 decibelios aquí y un decibelio de ganancia acá. 2 más 1, 3, más 8 de transistor y es 11. Y además no está muy lejos de la carta de Smith. Sí, más o menos. Pero ¿cuál sería la otra solución? La otra solución sería 3, 0. Yo puedo elegir un punto cualquiera de este círculo, 3,
Y puedo elegir un punto cualquiera de este círculo grande que es 0. ¿Qué pasa si yo elijo un punto excelentemente adaptado? Justo aquí, que está en el centro. Ese punto del centro pertenece al círculo de GL igual a 0. Y está perfectamente adaptado. Y el otro punto que elegiría sería un punto cualquiera de este círculo. De preferencia el más cercano a la carta es mi, entonces este punto de acá. Pero hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Yo tengo dos soluciones. Una solución, vamos a poner en rojo mejor, una solución que es aquella que me da dos puntos medianamente, solamente medianamente cercanos a la carta de Smith. Y otra solución, vamos a poner en verde, que me da los puntos, pero muy contradictorios. Uno muy lejos de la carta de Smith y otro excelentemente cerca en la carta de Smith, o sea, cercano al centro. Cuando tenemos dos soluciones de este tipo, ¿no?, es preferible elegir aquella que tenga ambas variables, entonces acá, más o menos cerca de la carta de Smith. No tenemos que elegir esta solución de acá, que tiene un elemento perfectamente adaptado y el otro muy lejos. No, no. Si tenemos que decidir entre esos casos extremos, tenemos que elegir el término medio. Y el término medio es el que está en los cuadrados rojos. Entonces, esos números, ¿no?, de gamma S, que están dentro del cuadrado rojo, son los que, con los que hay que trabajar. Por ejemplo, este número de acá, gamma S, es este de aquí, y gamma L es este de acá. Entonces, el circuito que yo hago con mis manos tiene que tener esos números para poder estar adaptando bien mi transistor y sacando la ganancia que deseo. Entonces, una vez que ustedes han hallado estos números, señores, ya lo demás es lo de menos, porque en base a este número hacen su readaptación de entrada y con este número su readaptación de salida, ¿no?, utilizando los stubs simple y paralelo. Muy bien. Lo cual quiere decir de que una vez que ustedes tienen este número de acá, lo que tienen que hacer es algo parecido a esto. A esto. Tienen que diseñar nuevamente esto, ¿no?, los readaptación de entrada y salida, y verificar que le sale 11. Nada más. Muy bien, ahora vamos a ver otro tema que es amplificador de bajo ruido, ¿ya? Pero ese tema es aplicado también para los LNAs. Vamos a verlo simplemente a forma de teoría, ¿ya? No vamos a entrar muy profundo en él, simplemente a forma de teoría. ¿Ya? ¿Qué es este Low Noise Amplifier? Este Low Noise Amplifier es también conocido como preamplificador o driver o amplificador de bajo ruido o LNA. Es la primera etapa en todo sistema de telecomunicaciones. Es aquel dispositivo que recibe una señal de entrada pequeña y que su objetivo es amplificarla medianamente, no mucho, pero que haya fidelidad entre esas dos. Que sea una copia fiel, no sea muy grande. Porque después la vamos a pasar a una cosa que se llama amplificador de potencia, perdón, que es el Power Amplifier, ¿no?, que es un amplificador grande, que lo que hace es amplificarla muchas veces más para que llegue más lejos. ¿Sí? Pero aquí básicamente lo que hay que hacer es trabajar con la figura de ruido. ¿Ya? Este amplificador lo que nos dice es, para diseñar un amplificador con el mínimo ruido posible, hay que utilizar una ecuación y hay que dibujar además unos círculos que se llaman círculos de figura de ruido constante. Vamos a empezar entonces indicando esto, ¿no? El enunciado nos dice un transistor está polarizado por la mínima figura de ruido y tiene los siguientes parámetros S. Y nos dice calcular o diseñar un amplificador para que tenga 2 dB de figura de ruido con la máxima ganancia que se pueda obtener. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la ecuación del ruido, de la figura de ruido. La ecuación de la figura de ruido viene a ser esta de aquí. Todo esto que está acá. Es la ecuación de la figura de ruido. Y en base a esta ecuación, uno tiene que sacar o deducir nuevos círculos que se llaman círculos de figura de ruido. Vamos a ver, estos de acá son los círculos de figura de ruido. Aquí también tenemos otros círculos, pero estos círculos de acá son círculos de ganancia constante. Aquí dice G es igual a 1.5, señalando ese círculo interno. Significa que a lo largo de todo ese círculo, GS,
es igual a 1.5. Pero este es el círculo de figura de ruido 2 dB. Significa de que en cada punto, vamos a poner aquí, en cada punto de este círculo, la figura de ruido es 2. En cada punto del círculo es 2. Y justamente es la figura de ruido que nos pide el problema. ¿Cómo satisfacer a la vez una figura de ruido de 2 dB y a la vez la máxima ganancia que se puede obtener? Bien fácil, dibuja el círculo de figura de ruido y de todos los círculos de ganancia hay uno con los que este círculo de figura de ruido va a chocar. Fíjense aquí, ese es un punto común a ambos círculos, a ese y a este círculo de acá. Ese es un punto común. En este ejemplo, el autor ha puesto para que choquen, justamente chocan ahí. Entonces, ese punto cumple ambas condiciones. Cumple que la figura de ruido es 2 porque pertenece al círculo rojo, pero también cumple de que es una ganancia grande, ¿no? Porque pertenece a la línea azul, ¿no? 1.7 decibelios en este caso. Entonces, habiendo elegido este punto sería nuestro valor de gamma, ¿no? Nuestro gamma S, que tendríamos que utilizar para implementar el amplificador de bajo ruido, ¿no? O sea, ya saben ustedes que cuando sale el gamma S, ya lo único que queda pues es hallar los stubs, ¿no? Los stubs paralelos, ¿no? Y el stub en serie, así, para poder diseñar el circuito, ¿ya? Entonces eso es lo que sería el amplificador de bajo ruido. Entonces satisfacer un círculo de figura de ruido constante y a la vez un círculo de ganancia máxima. Muy bien, entonces solamente vemos hasta aquí, ya, este viene a ser el último tema que estamos tocando de amplificadores. ¿Ya? Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla un poco para pasar al siguiente tema, ¿cierto? Un segundo, vamos a ver aquí, donde lo tengo. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces ahora, dentro de las actividades que hemos puesto, voy a dar el enunciado para su trabajo de evaluación continua, ¿ya? Ok, voy a compartir pantalla entonces en primer lugar para poder explicar el enunciado. Muy bien. Ok, en esta diapositiva están viendo ustedes el enunciado
para su evaluación continua. Son unos ejercicios que voy a leer para que todos comprendamos. ¿Bien? Primero, dice, considerando grosor de sustrato 0,8, permitividad relativa 4 a 1 MHz, 4.25 a 10 GB. Bueno, nosotros vamos a uniformizar simplemente escribiendo 4.25 para evitar cualquier inconveniente. ¿Ya? Constante dieléctrica, igual nosotros vamos a uniformizar y vamos a colocar simplemente 0.0022. La frecuencia la vamos a borrar porque normalmente debe ser constante. Con un grosor de 35 micrómetros, cobre en ambos lados, diseñar dos redes de adaptación, ¿ya? Para adaptar una impedancia de 50 ohmios a otra 70. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? En esta pregunta se les dice, acá tienes un puerto de 50 y acá tienes un puerto de 70. Dice, tienes que adaptar este puerto a este puerto de acá. Y para ello vas a usar esta topología de red en forma de L, ¿ya? Tienes que poner tú las dimensiones, el largo y el ancho, bueno, P es largo y W es ancho, de esta línea. O sea, tienes que calcular cuántos milímetros vale esto y cuántos milímetros vale eso. Ustedes ya saben calcular, ¿no? Nosotros lo hemos hecho con componentes ideales muchas veces, pero ustedes ya saben de que si meten esta información a la calculadora, al TX-Line o alguna por el estilo, les va a dar exactamente esas dimensiones. ¿Ya? De ahí, ¿no? De aquí también le calculan sus dimensiones para adaptar esos 50 a esos 70, considerando, ojo, de que estas líneas de transmisión son líneas de 50 ohmios. ¿Ya? 50 ohmios acá, 50 ohmios acá, entonces adaptamos. Es un problema sencillo, creo que ya lo hemos visto de alguna manera en el curso. Pero ahora también se pide lo mismo, pero un caso B. Caso B es que cada step tiene una impedancia de 80 ohmios. O sea, el caso B es de lo mismo que he explicado, ¿no? Hay que adaptar de 50 a 70, ahí está, hay que hacer esa adaptación utilizando la L, pero en esta ocasión y ya no mide 50 ohmios este señor, sino que mide 80 ohmios. Y este de acá, este también mide 80 ohmios, ¿ya? Después es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Luego, lo pueden hacer en cualquier software, ¿no? Es Microsoft o ADS, no hay problema. Y luego, en el caso C, también tienen que hacer lo mismo. Tienen que adaptar 50 ohmios a 70 ohmios, pero esta vez van a utilizar este circuito que es un poquito más largo, ¿ya? Este circuito es un poquito más largo, son como dos brazos en L, ¿ya? Donde los líneas de los estados tendrán una impedancia de 80 ohmios en la primera sección. Todos estos de acá tienen 80 ohmios. Y estos de aquí tienen 70 ohmios. O sea, hay que hacer lo mismo. La adaptación de 50 a 70, pero con esa topología. ¿Bien? Entonces ustedes lo van a hacer muy bien. Luego, la última pregunta dice, para el sustrato del mismo sustrato de la figura anterior, mismo sustrato significa para este mismo enunciado que hemos visto acá. Para ese mismo enunciado hay que hacer lo siguiente. Dice, diseñar una unión T para dividir la potencia en dos puertos con una razón de 2 a 1. Entonces, ¿qué es esto? Ese problema que hemos visto en el libro, en teoría, en las diapositivas. Nosotros hemos hecho una unión T que divide la potencia a una razón de 2 a 1. Eso mismo hay que hacerlo aquí, ¿ya? Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos milímetros. Esto está mal, ¿ya? No lo tomen en cuenta eso porque no es exacto, ¿ya? Lo único que ustedes tienen que hacer es diseñar desde cero este circuito. Es una unión T, todos son 50 metros acá. 50, 50, 50. Entonces, como es unión T, hay que poner este señor, este señor, este señor, cuántos milímetros deben tener, para hacer una división de puertos de 2 a 1, ¿ya? Entonces, esa es la consigna, ¿ya? Para terminar, agregue dos transformadores lambda cuartos con impedancia Z0 por raíz de 2 antes de los puertos 2 y 3 que cambios hay, porque eso también lo hemos hecho en la clase. O sea, aquí lo que se pide es colocar un transformador lambda cuartos acá, transformador lambda cuartos acá, para ver qué pasa. Lo que sucede es que recordarán que la unión T tenía un problema de que no era adaptado en 50 ohmios en los puertos 2 y 3. Entonces se le pone adaptador lambda cuartos acá y acá para adaptarlos, ¿no? Entonces eso también tienen que hacer ustedes. Y luego dice repetir el ejemplo anterior, pero para una razón de 6 a 1. O sea, hay que hacer igualito,
pero ya no que divida con la razón de 2-1, ¿sí? Sino que lo divida para una razón de 6-1, ¿no? Y eso sería todo, ¿ya? Esos son ejercicios que son su evaluación continua. Pero como he dicho, su evaluación continua, lo vamos a poner aquí nuevamente, la evaluación continua consta de, bueno, sus simulaciones, 2 o 3, creo que hay 3, más 2 preguntas de la fase 3. Entonces la pregunta que viene ahora, de estas 2 preguntas de teoría que dice el profesor de fase 3, ¿qué temas son exactamente? Entonces yo voy a dejar de compartir pantalla, voy a entrar un segundo al aula virtual para indicarles qué tema es y vamos a repasarlo, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer, qué tema es y vamos a repasar, ¿ya? Entonces yo entro aquí, vamos a colocar código de acceso. Muy bien. Ok, tenemos entonces aquí telecomunicaciones, alta frecuencia, grupo A. Y aquí vamos a ver nuestra fase 3. Vamos a bajar un poquito. Perdón, voy a presentar mejor. Voy a presentar la pantalla. Muy bien. Recuerden que en la fase 2 había entrado el tema de filtros y había entrado el tema de filtros de impedancia escalonada, ¿no es cierto? Que ustedes habían hecho un informe. Y ese informe, justamente lo estamos viendo acá, es en la semana 10, ¿no es cierto? La semana 11 habíamos hecho también un informe, y recién la semana 12 es donde habíamos empezado con divisores y combinadores. Entonces, para esta fase, lo que va a entrar para su evaluación continua es divisores y combinadores híbridos, ¿no? Y además, perdón, vamos a bajar por aquí, osciladores y amplificadores, ¿ya? Entonces van a ser esos 4 temas: divisores, híbridos, osciladores y amplificadores. Lo voy a escribir acá para que quede claro, ¿no? Fase 3 comprende divisores, híbridos, osciladores y amplificadores, ¿ya? Entonces esa es la fase 3, ¿ya? Entonces, cuando se menciona de que ustedes en la evaluación continua se les va a hacer 2 preguntas de teoría de la fase 3, esas 2 preguntas de teoría de la fase 3 se refieren a de este tema, este o este, ¿no? O sea, de estos 4 se van a hacer 2, a lo mejor una de amplificadores y una de divisores, o una de osciladores y una de híbridos, ¿no? Entonces ahí se va a hacer 2. Y también, evidentemente, se hace preguntas sobre simulación. O sea, ustedes suben su tarea, yo abro el informe, comparto pantalla con todos y le digo, a ver, ¿cómo has resuelto la pregunta del divisor en unión T? ¿Cómo lo has simulado? ¿Qué has hecho? Y tal, ¿no? Y hago 2 preguntas, ¿no? O les pregunto ¿no? de su trabajo de simulación, ¿no? Y luego 2 preguntas de teoría, una de acá, una de acá, a lo mejor de forma aleatoria, y eso ya sería su evaluación continua grupal, ¿no? Los mismos grupos de la clase pasada, ¿no? Hacemos eso con todos los grupos, y luego el día 31 de diciembre vamos a estar tomando la evaluación final, que va a tener un parecido grande, va a ser muy parecido, solamente que aquí estas 2 preguntas, que son preguntas de teoría, de todo lo repasado, es de todo lo repasado, y eso viene a ser todo el curso, básicamente, ¿no? Nosotros vamos a hacer un repaso de todo el curso hoy día, para que ustedes sepan cuál es el temario que va a entrar para su examen final, ¿ya? O sea, no va a ser todo, va a ser solamente algunas partes, ¿ya? Eso vamos a hacer entonces ahora a continuación. Pero primero voy a guardar estos archivos en el aula virtual para que ustedes puedan tenerlos a la mano, ¿ya?
Mientras voy haciendo esto, ¿alguna pregunta, por favor? Entonces, en la semana 15, que es del 14 de diciembre hasta el 18 de diciembre, le voy a subir dos documentos, ¿no? Uno va a ser el archivo texto que se titula calendario. En ese calendario está un poco lo que acabo de explicar. Vamos a ver un poco. Y las preguntas. Me voy a poner cronograma de actividades como título. Entonces, cronograma de actividades, que va a ser un fichero de texto, ¿no? Para que lo puedan abrir con el Notepad rápidamente. Muy bien, ya está subido el calendario. Y a continuación voy a subir también sus ejercicios, ¿no? Su par de ejercicios de simulación. Ejercicios, lo voy a llamar ejercicios de simulación para evaluación continua, fase 3. Ok, ya está subido. Muy bien, una vez que ya está subido, lo único que queda es guardarlo y poner la tarea respectiva. Entonces, esta tarea va a ser para la semana 16. Y entonces, voy a poner semana 16. Esta se extiende desde el 21 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Y aquí vamos a poner simplemente la tarea. ¿Dónde van a subir su informe, ¿no? Subir aquí, informe de evaluación continua, fase 3. Y va a estar habilitado hasta el día 22 de diciembre a las 8:50. Vamos a poner fecha de entrega, 22 de diciembre, 8:50. 22 de diciembre, 8:50, fecha de entrega. Ok, comparto pantalla y pueden ver, ¿no? Entonces, eso, lo que van a ver está así, ¿no? Básicamente es semana 15, que es la semana en la que estamos. Hay un programa de actividades, ejercicio de simulación para evaluación de fase 3. Y la semana 16 subirá aquí su informe final de fase 3. Muy bien, entonces tenemos ya el contenido de todo lo que vamos a desarrollar. Y ahora vamos a hacer un repaso en general de todo el curso. Un segundo, por favor.
Ok, vamos a proceder a compartir pantalla. Muy bien, entonces aquí les sugiero tomar nota, ¿ya? Porque de estos temas es donde van a entrar las preguntas para su examen final. ¿Ya? Un segundo. Muy bien, entonces vamos a empezar diciendo, un tema que es básico es la línea de transmisión. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a repasar el tema de la línea de transmisión viendo qué es lo que se puede preguntar. Vamos a pasar rápidamente el contenido del curso para ver estas ecuaciones, ¿no? Esta ecuación se puede preguntar, ¿qué significa esta ecuación? Ahí tendrán que decir, es la ecuación de una onda de voltaje en una línea de transmisión que tiene dos componentes, una que es la onda incidente y otra que es la onda reflejada, ¿no? El primer factor es la amplitud de esta onda incidente, el segundo la amplitud de la onda reflejada, y este viene a ser la variable que lo relaciona con la distancia. Menos siempre para la incidente y el signo positivo en lambda para la reflejada. Ese constante no es lambda, es gamma, significa constante de propagación. Entonces este tema es importante. Luego, ¿qué significan estos elementos? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el condensador, que a medida que aumentamos la frecuencia, cuando son frecuencias más elevadas, este condensador pues va a tender a mandar la señal a tierra, entonces no vamos a poder utilizar apropiadamente la línea de transmisión. Esta resistencia significa de que a pesar de que sea cobre, siempre hay resistencia que se pierde por efecto Joule. Todo ese tema puede entrar, hay que repasarlo. Después se pueden poner esta figura y decir qué significa esto y qué relación tiene con las ecuaciones. Entonces ahí tendrán que decir, cuando le ponemos una carga a una línea de transmisión, se siguen cumpliendo las ecuaciones de las ondas viajeras en la línea de transmisión. Sin embargo, hay otra ecuación que también se cumple, que es la ecuación de la ley de Ohm, ¿no? Vale decir, esta de aquí, ZL es igual a V en 0 sobre I en 0. O sea, si yo aplico la ley de Ohm, perdón, un segundo. Si yo aplico la ley de Ohm aquí, ¿no? Voltaje es igual a I por R. Entonces de ahí puedo decir que ZL es igual al voltaje evaluado en Z igual a 0, ¿no? Porque está pegadita la carga, dividido sobre la corriente IL, pero que también está evaluada en Z igual a 0. ¿No? Entonces esa ecuación me permite expresar la impedancia en función de las amplitudes de las ondas viajeras, como estamos viendo acá, ¿no? Y de la impedancia característica. De manera que yo puedo despejar la relación V0 menos, V0 más, o sea, reflejada sobre incidente, que me indica qué porcentaje de energía rebota, para hallarla en función de las impedancias y poder reducir. Si yo quiero saber qué porcentaje de energía está reflejándose, basta con que conozca las impedancias del cable y de la carga, y eso me va a decir qué porcentaje de energía se refleja. Entonces, la interpretación con sus propias palabras de las ecuaciones es la evidencia de que están comprendiendo el curso. Por eso las preguntas van a ser así en ese sentido, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo deduces? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Pérdida de retorno, ¿no? Se pone la ecuación, ¿qué significa esta ecuación para ti? Y la respuesta es otra forma de expresar el coeficiente de reflexión. Cuando sacamos logaritmo lo multiplicamos por menos 20 y se llama pérdida de inserción o retorno. Entonces vamos a continuar. Otro tema que puede entrar, esta ecuación de acá, ¿no? ¿Qué significa esta ecuación? Que la velocidad de propagación de una onda en una línea de transmisión no es igual a la del vacío, sino que es diferente y depende de esta cantidad, la permitividad. Entonces la velocidad de propagación de las ondas en el aire puede ser la luz, pero cuando estamos mandando por un cable que tiene dieléctrico, entonces la velocidad de propagación ya no es la de la luz, sino cambia. Entonces vamos a ver ese valor. Tienen ustedes aquí también longitud de onda. La longitud de onda se despeja utilizando la expresión que ven a continuación, ¿no? Voltaje es igual a frecuencia por lambda, por longitud de onda. Es una ecuación que ya es sabida.
Muy bien, luego hemos visto algunos simuladores, la carta de Smith, que básicamente la manejamos y resolvemos algunos problemas, por ejemplo este de aquí, ¿no? Tenemos una impedancia de carga de este tipo que termina una línea de 50 ohmios, que tiene 0,3 lambdas de longitud. O sea, hay una línea así, a la cual se le ha pegado una carga así, y la distancia de esta línea, su longitud es 0,3 lambdas. Entonces me dice, hay el coeficiente de reflexión, o sea, hay que hallar el gamma que se está mirando así, hay que hallar el gamma aquí. Entonces para ello hay que hacer el método manual, que es normalizar las impedancias, y luego empieza a colocarla en la carta de Smith, por ejemplo, esa impedancia que se ha colocado, podría ser esta de acá, ¿no? Y luego se simula el movimiento o el efecto de los 0,3 lambdas, haciendo un círculo de onda estacionaria constante, y diciendo de que este señor se va a mover 0,3 lambdas por ese círculo, y en este caso queda por aquí. Y ese valor es el nuevo valor de impedancia de entrada normalizado, ¿ya? Pero si uno traza un radio desde el centro hasta acá, va a ver que eso mide 0,60, que es lo mismo que mide esto de aquí a acá. Pero la diferencia es de que hay un ángulo de fase diferente. De hecho, en el punto de partida, aquí con este señor, la fase que se formaba era esta de acá, de 21,8 grados. Pero con este señor, con el punto de llegada, la fase ya no es esa, sino es más, 165,8. ¿Ya? Y cuando uno multiplica esos números, por ejemplo, este 215 más J017, si yo multiplico por 50, voy a tener todo esto de acá. Y esto va a ser mi Zin, impedancia de entrada. Vamos a borrar aquí. Muy bien. Procedemos. Muy bien. Luego de esto tenemos, bueno, los libros guía, carta de Smith y polarizadores, y ejercicios de cable coaxial. Vamos a ver estos ejercicios. Entonces, en líneas de transmisión, habíamos visto el efecto transformador lambda cuartos. Bueno, todos saben de que el transformador lambda cuartos tiene esas propiedades, ¿no?, para adaptar dos impedancias de carga diferentes, ¿no? Cuando este de aquí es la raíz cuadrada del producto de los extremos, o sea, esto de acá, y la distancia es lambda cuartos, automáticamente adaptamos una resistencia a otra. Vamos a continuar un segundo. Ok, esta figura también puede entrar como una pregunta de concepto, ¿no? ¿Cuáles son las partes de este circuito amplificador? Y tendrán que decir, las partes son una red de polarización de entrada, perdón, adaptación de entrada, adaptación de salida, el transistor, la parte de las redes de polarización, ¿no? Básicamente, indicar esas partes, ¿no?, básicas. También se puede preguntar lo que hicimos hoy día en la mañana, ¿no? ¿Cómo diseño una red de polarización con transformador lambda cuartos? Y aquí podemos decir, primero se coloca un condensador en serie con una bobina. La bobina es la inductancia parásita con un valor comercial dado. Luego sintonizamos el valor de C de manera que las reactancias se cancelen entre ambos y tengamos 0 ohmios aquí. Por teoría de transformación de lambda cuartos tenemos infinitos ohmios acá y hemos logrado hacer nuestra red de polarización. Y explica, ¿no?, dónde se colocaría la DC, la AC, etc. Vamos a regresar. Ok.
Luego tenemos la tecnología microstrip y ejercicios de cable coaxial y caracterización de sustratos. Entonces, en tecnología microstrip, lo único que hay que porque este es informativo, básicamente. Entonces, de tecnología microstrip no. De cable coaxial, no sé qué ha pasado aquí. Vamos a ver el cable coaxial. Ok, este problema es importante, ¿no? Tiene un cable de 75 ohmios con longitud de 2 centímetros, terminado con una carga de este valor. Si la constante de línea, la constante eléctrica, o sea, epsilon, es 2,56 y la frecuencia es 3 gigas, hay que hallar la impedancia de entrada, ¿no? Entonces, para esto hay que calcular la longitud de onda efectiva, ¿no? Y es básicamente la longitud del vacío, sobre epsilon sub r, y tenemos en centímetros, ¿no? ¿Cuánto sería la longitud de esa señal? Y luego ver el cable como mide 2 centímetros, qué porcentaje o qué fracción de la longitud de onda es, y aquí lo tenemos expresado, 0,320 lambdas. ¿Para qué? Para luego poder hacer uso de la ecuación de impedancia de entrada de la línea de transmisión. La impedancia de entrada, Zin, de una línea de transmisión, tiene una ecuación muy importante, muy trascendental. Dentro que tiene funciones de tangente, y dentro de la tangente tenemos beta por L. Vamos a ver, un segundo por favor, en qué parte exactamente de su libro ustedes encuentran esa ecuación. ¿Ya? Lo voy a abrir aquí un minuto. Muy bien, aquí tienen ustedes entonces la ecuación de línea de transmisión. Un segundito, por favor. Ok, esta ecuación es súper importante que ustedes la estudien, porque puede que venga una pregunta donde yo comparto la pantalla, esta diapositiva, y les digo, ¿qué significa esta ecuación de aquí? Entonces ustedes tendrán que decir, es la ecuación para calcular la impedancia de entrada de una línea. Y para ello necesitamos conocer, bueno, ya saben ustedes, dos cosas básicamente, ZO y ZL, que en el problema que estamos viendo ya lo conocemos, pero además necesitamos conocer beta por L. Entonces, en el problema que estamos viendo, tenemos, como digo, Z0 y ZL, pero no tenemos el beta por L, ¿no? Z0, aquí saben ustedes que es 75. ZL es este número complejo. ¿Y el beta por L cuánto es? No lo sabemos, porque no lo pone. Pero sí tenemos en mente siempre de que beta por L es igual a 2pi sobre lambda, y todo esto se multiplica por una longitud, pero que esa longitud ya la hemos calculado y era, si mal no recuerdo, 0,320 lambdas. Entonces, cuando tenemos esto, automáticamente se cancela el lambda, se cancela este lambda, y nos queda un numerito. Y a ese número ya le podemos sacar la tangente, y tendríamos nuestra ecuación resuelta. Es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Son 115 grados. Y resolviendo la ecuación tenemos el valor de impedancia de entrada y gamma in, ¿no? Muy bien. Entonces este es nuestro repaso de ese tema. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es caracterización de sustratos. Esto también puede venir porque caracterizar sustrato es utilizar una topología en forma de T para poder hallar epsilon sub r
mi tangente de pérdidas directamente. En este caso, la idea es hacer un circuito en simulación con unas dimensiones específicas, donde todos los stabs son stabs de cuarto de onda. Y luego quemar una placa, como vamos a mostrar acá, quemar una placa como esta, y medirla. Y como pueden ver en la figura, el resultado de la medida son unas curvas que tienen unos picos denominados resonancias. Esas curvas deben ser comparadas con la simulación, que en este caso la simulación que hemos hecho acá es estas curvas de aquí. Normalmente cuando se hace la comparación de estas curvas, nosotros podemos poner atención al S21. S21, vamos a poner, es esta línea que viene aquí, ¿no? Esa línea negra que viene por acá, es el S21. No me ha salido tan bien, pero bueno, esa es la línea negra. Pero sucede que cuando uno va al laboratorio, a veces en el laboratorio uno hace medidas y las medidas salen un tanto diferentes. Por ejemplo, salen así, un poco desfasado, atenuado, ¿no? Y se repite. Si todos los parámetros geométricos de la placa, longitud, ancho, son correctos y sigue habiendo esa discrepancia, la única razón por la que se produce esa discrepancia es por el valor de epsilon sobre R que hemos metido en el simulador y el valor de tangente delta. Y cogemos entonces un punto, que es el pico, y jugamos con él. En la simulación nosotros hacemos variar el valor de epsilon sub R, de tal forma que este cuadrado va a moverse a derecha o izquierda. Nos conviene hacerlo mover hacia la derecha para que se acerque más al valor del pico que hemos medido. Una vez que hacemos eso, jugamos con el valor de tangente delta, las pérdidas, de manera de que lo acercamos finalmente a nuestro punto en cuestión. Y cuando hacemos eso, ya las dos curvas se solapan y podemos haber dicho de que los causantes de esa diferencia eran epsilon sub R y tangente delta, y en consecuencia el valor que acabamos de escribir en el simulador es el valor correcto, el valor preciso de estos parámetros. Entonces, esa pregunta de concepto es una pregunta que puede venir para su evaluación. Entonces hemos hecho repaso de lo que es la semana 3, la semana 2. Vamos a ver, luego tenemos análisis de redes. Esos análisis de redes lo hemos hecho no solamente en la semana 3, sino también lo hemos hecho en la semana 4. Vamos a poner aquí, perdón, un segundito. Aquí, en la semana 3 y en la semana 4, hemos hecho parámetros S, y los tenemos aquí, ¿ya? Pero ya no nos va a dar el tiempo para hacer el repaso de esta matriz de parámetros S, sino vamos a avanzar a repasar un poquito nomás. Y la siguiente clase que nos toca, se va a decir el día 22, ya vamos a repasar todo lo demás, ¿no? Banda ancha, filtros, ¿no? Y todo lo demás para cubrir su tercera fase, ¿ya? Entonces nos quedamos hasta aquí, hasta nuestro repaso en la semana 4, que es lo que haríamos la siguiente clase. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí, por favor. Ingeniero, disculpe una consulta. Con respecto a la continua, el porcentaje y el examen, ¿se van a mantener igual? No he escuchado bien, había una interrupción, ¿cómo dices? Con respecto al porcentaje de la continua y el examen. Ya, sí, nosotros nos guiamos del sílabo, ¿no? Y en el sílabo, que lo voy a compartir en este momento, está indicado que valen lo mismo. Vamos a poner aquí. Y en este caso viene a ser 30-30%. Vamos a ver aquí. El sílabo. Sí, así es. Es una teoría
y evaluación continua 30%. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por hoy. ¿Ya? Les agradezco su atención. Nos estamos viendo entonces el día 22. No sin Disculpe, antes, ¿sí? perdón, Sí, disculpe. adelante. No me llega la parte donde explicó la parte del trabajo, pero va a ser con los mismos integrantes, ¿verdad? Sí, sí, va a ser con los mismos integrantes la vez pasada, para ganar tiempo. Ya. Ya, ok. Listo, muy bien, entonces eso sería todo. Nos estamos viendo el día 22. Ahí tienen que subir su informe. ¿Ya? Muchas gracias con todos, que tengan una buena tarde. Hasta luego.